Cosas de terror. Vive el miedo, siente el horror. Unidos, hoy nos vamos a sumergir en algo muy especial. No son artículos, no son ensayos. Es algo, digamos, mucho más crudo y directo. Mucho más real. Exacto. Es un expediente judicial del siglo XVIII sacado de los archivos de Pátzcuaro, Michoacán. Estamos hablando del año 1740. Justo ahí. Y el hombre en el centro de todo esto es Joseph, un titiritero mulato, acusado, nada más y nada menos, que de superstición y hechicería ante el Santo Oficio de la Inquisición. Palabras mayores. Totalmente. Y las fuentes que tenemos son las transcripciones de ese mismo expediente. O sea, las denuncias, los testimonios, las acciones legales, todo tal como se escribió. Y es que el valor de un documento así es precisamente ese. Es una ventana. ¿Sí? Nos permite escuchar casi sin filtros las voces de personas comunes. No son los grandes personajes de la historia, ¿eh? Es un maestro escultor angustiado, un carpintero, un músico, de calderos y escobas. Para nada. Esto era algo mucho más práctico. Eran rituales concretos para resolver los grandes problemas del día a día. El amor, la suerte en las cartas, las peleas de gallos, las deudas. Era una herramienta para intentar controlar lo incontrolable, ¿no? Una herramienta. Me gusta esa idea. Bueno, pues vamos a los hechos. Todo arranca el 24 de abril de 1740. Un hombre, Francisco Joseph de Segura, de oficio maestro escultor, se presenta voluntariamente ante el comisario del Santo Oficio. Voluntariamente, eso es importante. Sí, él llega, según el documento, muy angustiado porque una deuda suya, que por el contexto entendemos que es una familiar o ahijada, quiere casarse desigualmente, o sea, con alguien que la familia no aprueba. Exacto, ya sea por estatus social o por lo que fuera. Un drama familiar de toda la vida, vaya. Un drama que hoy pues se resolvería de otra forma, pero que en ese entonces podía sentirse como una catástrofe que requería medidas desesperadas. La honra estaba en juego. Justo. Y es en medio de esa desesperación que aparece nuestro protagonista. Mientras Segura se lamenta con su esposa, se les acerca Joseph, el titiritero. En el momento justo, los escucha y les ofrece una salida, una solución mágica, pero les pone 3 condiciones: secreto absoluto, agradecimiento y, la más importante, A ver, que el cura no se entere de nada. la oferta es un agua especial. Le asegura al escultor que si derrama un poco en la casa donde está la joven y otro poco en la puerta de la de sus padres, la muchacha se va a poner a llorar y va a regresar a su casa de inmediato. El clásico remedio amatorio. Pero fíjate, no es para enamorar, es para doblegar una voluntad, para restaurar el orden familiar. Es una magia de control. Y la preparación de esta pócima es donde todo se pone muy extraño. El documento la describe con un detalle increíble. Joseph usa cera del Santísimo Sacramento, pide agua bendita y le añade unos polvos misteriosos que saca de una bolsita como de reliquia. ¿Cómo de reliquia? ¿Qué detalle? Sí, y mientras mezcla todo, va formando cruces con la mano. Me llama la atención que no es un ritual que se oponga a la religión. Casi parece que intenta secuestrar su poder. Has dado en el clavo, totalmente. Lo que describes es un ejemplo perfecto de sincretismo religioso mágico. Joseph no está haciendo un rito pagano. No, Está mezclando, deliberadamente, elementos del catolicismo más puro. El agua bendita, la cera consagrada, el gesto de la cruz, con elementos de hechicería popular. los polvos misteriosos. Exacto. Es una apropiación de los símbolos sagrados para fines completamente terrenales. Pero entonces, a ver, ¿qué es lo que convierte esto en un acto criminal a ojos de la Inquisición? Digo, la gente usaba medallas y rezaba para pedir favores todo el tiempo. ¿Dónde está la línea que cruzó Joseph? Esa es la pregunta fundamental. La línea está entre la súplica y la coacción. Rezarle a un santo para que interceda por ti es devoción. Ok, Pero crear una pócima con elementos sagrados que según tú va a forzar un resultado, que va a doblegar la voluntad de otra persona, eso es hechicería. Estás tratando de obligar a lo divino a actuar según tus deseos. claro. Y esa bolsita como de reliquia que mencionas es la prueba. Se describe como un objeto sagrado, pero funciona como el kit de herramientas de un hechicero. Y lo más fuerte es que Segura, el escultor, no se limita a contar la historia.
entrega las pruebas físicas. Llega preparado. Completamente. La redoma con el agua, un corpiño de la joven con un papelito de polvos cosido a una costura y otros papelillos con más polvos. O sea, llega con el caso prácticamente armado. Y no se detiene ahí. Claro, una vez que se rompe el secreto, el denunciante suele contarlo todo. Así es. Segura añade que Joseph le confesó tener polvos para ganar en las peleas de gallos o en los juegos de naipes. De hecho, le da un nombre. Ah, caray. Dice que Joseph le dio de estos polvos a un tal Vicente, conocido como el músico. Así que esto no es un hecho aislado. Lo que estamos viendo es, es como una especie de negocio. Exactamente. Es un mercado de servicios sobrenaturales. Joseph es un proveedor, ofrece soluciones a medida para las grandes ansiedades de la gente, el amor y el dinero. Claro, lo que a todos nos preocupa. Pues sí, y sus clientes son artesanos, músicos, gente del pueblo que busca una ventaja, un atajo en un mundo que era muy duro. Él no está vendiendo polvos, está vendiendo esperanza y control. Y para cerrar la venta, por así decirlo, Joseph le hace una confesión a Segura que resulta ser un error garrafal. ¿Qué le dice? Le cuenta que ya había estado preso 1 año y medio en el Santo Tribunal de Guadalajara, pero presume de que salió bien librado gracias al poder de su bolsita, y añade que sin ella nada pudiera hacer. Es una mezcla de arrogancia y, no sé, táctica de marketing. Totalmente. Por un lado, muestra una fe ciega en el poder de sus objetos. Él de verdad cree que esa bolsa lo protege. Por otro lado, es una prueba para Segura. Mi magia es tan potente que ni la Inquisición pudo conmigo. Claro. Pero se lo está diciendo a la persona que está a punto de denunciarlo. Exacto. Y además, su insistencia en el secreto no es solo por miedo a las autoridades. En la lógica de la magia, se cree que revelar el ritual anula su poder. Por eso le advierte sobre una mujer que lo delató en Guadalajara. Es una forma de asegurar el silencio del cliente. Con una denuncia tan sólida, la maquinaria judicial se activa de inmediato. El comisario manda llamar a los 2 testigos que mencionó Segura: Francisco Casares, el carpintero, y Vicente Hurtado, el músico. Ahora sí se pone serio. Sí, el testimonio de Casares es corto. Confirma haber escuchado a Joseph ofrecerle a Segura ciertos polvitos para que ganase en los gallos. No sabe si los aceptó, pero el simple ofrecimiento ya era delito. Y añade algo curioso. Dice que le pareció una novedad que existieran polvos así. Claro, está tratando de distanciarse, de fingir ingenuidad ante el comisario. Totalmente. Nadie quería parecer conocedor de esos temas. Admitir que sabías de la existencia de esos polvos podía hacer que pasaras de testigo a sospechoso. Por supuesto. La declaración de Casares sirve para corroborar, pero la presión de verdad recae sobre el siguiente testigo. Vicente Hurtado, el músico. El que fue señalado como cliente. Él mismo. Y su testimonio es la pieza clave que sella el destino de Joseph. El documento aquí es fascinante, porque describe que al principio Hurtado duda, como que no quiere hablar, pero finalmente confiesa todo. Se quiebra. Pero aquí es donde no entiendo algo. ¿Hurtado es un cliente, un cómplice en cierto modo? ¿Por qué confiesa tan fácil? ¿No se está incriminando? Esa es una excelente pregunta y nos dice mucho sobre el poder y la psicología de la Inquisición. A ver. Para Hurtado, el cálculo era simple y brutal. Joseph ya estaba acusado. El cerco se estaba cerrando. Negar los hechos solo lo convertiría en un cómplice mentiroso, lo que agravaría su propia situación. O sea, era mejor colaborar. Mucho mejor. Al cooperar plenamente, al confesar y mostrar arrepentimiento, se posiciona como una víctima del engaño del titiritero. Es puro instinto de supervivencia. El santo oficio era una fuerza tan temida que la mejor estrategia era colaborar y esperar clemencia. Tiene todo el sentido. Y Hurtado no solo confiesa, coopera hasta el final. Entrega la evidencia. No puede ser. ¿Sí? El expediente certifica que presenta 2 papelillos con polvos envueltos en un trapo. Y para rematar, detalla el ritual completo. Ah, no, con lujo de detalle. Con lujo de detalle. Y de nuevo, la mezcla de religión y magia. No bastaba con llevar los polvos a la pelea. Para que funcionaran, tenía que rezar un Padre Nuestro y una Ave María los miércoles a Nuestra Señora del Carmen y otro tanto los jueves al Santísimo Sacramento.
Ese testimonio es absolutamente devastador para Joseph. La especificidad le da una credibilidad inmensa. Claro. Y otra vez, la lógica del sincretismo. El poder de los polvos no es autónomo, necesita ser activado con oraciones. No es magia contra religión, es magia que intenta aprovecharse del poder de la religión. Era una forma de acumular todo el poder posible, divino y oculto, para ganar una apuesta. Con todo esto, el comisario emite la orden de arresto. Es muy específica. Aprender a Joseph con sigilo, quitarle inmediatamente la bolsa de reliquias y vigilar sus bienes. ¿Pero qué crees? Joseph se esfumó, se dio cuenta. Probablemente notó las miradas o alguien le advirtió. Las noticias corrían rápido. Seguramente. El alguacil lo busca en su casa, en casa de unas mujeres llamadas las Bulleras, en la de un herrero, pero nada. Se entera de que huyó hacia Tacámaro. Pero la historia no acaba ahí, me imagino. No, comete un error fatal. Unas semanas después, el 6 de mayo, regresa a Pátzcuaro. El alguacil se entera y el comisario ordena su captura. Y el arresto se planea casi como una operación de espionaje. ¿Cómo? La orden dice que se haga con disimulo, fingiendo que es por orden del juez eclesiástico ordinario y no de la Inquisición. Órale. Pero, ¿por qué tanto secreto? Si la Inquisición era tan poderosa, ¿por qué no llegar y arrestarlo sin más? Porque su poder no residía en la fuerza bruta, sino en el control y el procedimiento. Era una burocracia del terror. El disimulo tenía dos propósitos. Primero, evitar el pánico. Y segundo, y más importante, era para asegurar al reo sin que tuviera oportunidad de reaccionar. Que no se deshiciera de la bolsa. Exacto. Si Joseph escuchaba Inquisición, podría haber intentado tirarla o usarla en un último intento desesperado de protegerse. Al fingir que era una autoridad menor, lo agarraron con la guardia baja. Lo capturan y lo encierran incomunicado. Y lo primero que hacen es un inventario de sus pertenencias. Y aquí se confirma su situación. Joseph es extremadamente pobre. ¿Qué tan pobre? El notario escribe que no tiene ni aún los muñecos de los títeres. Nada de valor. Pero sí tiene lo más importante, la bolsa. El origen de todo. La fuente de su supuesto poder y la causa de su caída. El expediente la describe con detalle. Era de tela verde y colgaba de un listón encarnado con un filete de plata. La abren y se inventaría su contenido. Y es una colección de objetos fascinante. A ver, suéltalo. Un bultito imperfecto que parece ser San Antonio, una laminita de Nuestra Señora de Guadalupe, 2 vitelas grandes y una chiquita, una cruz de concha. Hasta ahora todo muy católico. Sí, pero espera. Unos clavos de comer, seguramente clavos de especia, un cabo de vela de cera sin usar y un papel con una pasta o tierra. Ahí está. Ese es su microcosmos, un verdadero kit mágico. Exacto. Pero aquí me surge la misma duda. Si leemos esa lista hoy, una figura de San Antonio, una imagen de la Virgen, suena a lo que mi abuela podría llevar en su bolso, ¿no? ¿Qué transforma esto en la prueba de un juicio por hechicería? Esa es la distinción crucial. El problema no era el qué, sino el cómo y el para qué. La intención. La intención. La imagen de San Antonio en un altar para rezarle, eso es devoción permitida. La misma imagen, metida en una bolsa secreta, junto a polvos, tierra y clavos, como parte de un ritual para forzar la voluntad de una mujer, eso es hechicería. Es el contexto. Es el contexto. Los objetos católicos le daban una pátina de poder blanco, pero las vitelas, la cera sin usar, los clavos, la tierra, esos son componentes clásicos de la hechicería popular. Y es importante notar lo que no hay en esa bolsa. ¿Qué es lo que no hay? No hay nada explícitamente satánico. No hay pactos con el diablo ni invocaciones a demonios. Claro. Todo se mueve en este terreno gris de la superstición popular. Y eso es precisamente lo que la Inquisición perseguía con más fuerza en esta etapa. Su gran preocupación no eran los adoradores del diablo, sino estas desviaciones de la ortodoxia. El caso parece ya cerrado, pero falta un último paso legal. Al día siguiente del arresto, los testigos son llamados de nuevo para ratificar sus declaraciones. Era un procedimiento estándar. Sí, totalmente. Se llama ad perpetuam rei memoriam, para perpetua memoria del asunto. Se les leía su declaración original y debían confirmar bajo juramento que todo era cierto. Era la forma de blindar el caso legalmente. Y durante esta ratificación, Segura añade un último detalle.
Dice que Joseph le contó que esa agua amatoria ya la había usado con éxito en otra mujer, para remachar el clavo. Reincidente. Totalmente. Todos confirman sus historias. Vicente Hurtado incluso reconoce físicamente los papelillos que él entregó. Con eso, el caso contra Joseph queda sólidamente construido. Y ahí termina el expediente que tenemos. Y no sabemos qué fue de él. Lo más probable es que fuera trasladado a la Ciudad de México para ser juzgado. Pero su destino final, pues, se pierde en los archivos. Entonces, repasando, hemos desmontado un caso real del siglo XVIII. Un escultor preocupado, un titiritero que ofrece soluciones mágicas, una investigación metódica. Y una pequeña bolsa de tela verde que contenía todo un universo de creencias. Exacto. Y si damos un paso atrás, ¿qué nos dice realmente esta historia? Creo que revela que para la gente común, la religión no era solo para la salvación del alma. Era un kit de herramientas para los problemas de la vida, ¿no? Sí, totalmente. Y que la justicia, incluso con la magia, era una máquina burocrática, metódica. Y quizá lo más inquietante, que el destino de una persona podía quedar sellado por el testimonio de sus vecinos y un puñado de polvos. Y eso nos deja con una última reflexión. El expediente es increíblemente detallado. Escuchamos la voz del escultor, la del carpintero, la del músico que confiesa para salvarse. Tenemos las pruebas, las órdenes, todo. Pero hay una voz que falta por completo en estos folios. La de Joseph, el titiritero. Todo lo que sabemos de él nos llega a través de sus acusadores. El documento se detiene justo antes de que él tenga la oportunidad de hablar. Y nos queda la pregunta flotando. Era un charlatán que se aprovechaba de la desesperación ajena. ¿Un verdadero creyente en el poder de sus amuletos? ¿O simplemente un hombre pobre tratando de sobrevivir con los únicos recursos que tenía a su alcance? Su historia, en sus propias palabras, se ha perdido para siempre.